Hola, Caro, buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarme ya a nuestra quinta sesión del espacio abierto de aprendizaje. Me da muchísimo gusto que me acompañes el día de hoy y bueno, pues serás una de las principales, ¿verdad? Que va a estar escuchando y va a estar participando con una servidora de forma diferente respecto a lo que corresponde a lo que es este espacio abierto. Y bueno, pues quiero invitarte, Caro, ¿sí? A que revisemos juntas algunas cuestiones relacionadas con este espacio abierto y dentro de las actividades de la sesión, bueno, pues es darte la bienvenida, platicarte al respecto de cuál es el propósito de las actividades de entrega de esta semana, cuáles son los aprendizajes que de alguna manera... Ay, disculpa, Stephanie. Discúlpame, Stephanie, muchas gracias. Sí, es que tenía precisamente Carolina, pero te agradezco mucho. Gracias, qué bueno que le cambiaste el dato. Y bueno, pues te decía al respecto de lo que son los aprendizajes esperados y los temas que son importantes para toda esta semana. Vamos a hacer una breve dinámica, espero que la disfrutes, que te guste. Vamos a emplear una herramienta que se llama Mentimeter y vamos a tratar de ver por qué es importante, pues, de alguna manera recuperar uno de los puntos sobre los cuales, pues, a veces nos cuesta más trabajo respecto a las entregas, ¿no? Y bueno, pues si gustas, a través del chat o a través de abrir el micrófono, vamos a hacer un diálogo y vamos a tratar de construir qué es lo que concluimos de este breve espacio de este tiempo. Dejo espacio también por si tienes alguna duda, algún comentario más específico de la entrega de los trabajos. Entonces, bienvenida. Muchas gracias por acompañarme y pues te platico algo muy importante. Las actividades que tenemos para esta semana pues es la A15, que es la Sociedad Contemporánea, ¿sí? Y esto que refiere a la sociedad contemporánea, pues nos habla precisamente, el propósito es que como alumnos reconozcan cómo un problema se aborda desde la biología y que también puede ser interpretado por otras disciplinas que no necesariamente tienen que ser la biología. Y además, pues esto tiene que ver también con las cuestiones de nuestra vida y que pues podemos emplear distintos documentos o materiales, textos de divulgación, entre ellas la revista científica o los artículos que nosotros nos encontramos por ahí. Y de hecho, en este trabajo, pues vas a encontrar una serie, ¿verdad?, de materiales o de documentos que te proponen que lo revises. Algunos son documentos de la UNAM, de la revista de la UNAM, y por lo tanto a ese tipo de documentos nosotros le llamamos de divulgación científica. ¿Por qué? Pues porque está reconocida por una institución de educación superior que pues para el país es muy importante. Uh-huh. Y el otro propósito, el del otro trabajo, pues tiene que ver con la parte de los problemas sociales. Y hoy más que nunca creo que en las noticias y en todos lados, pues cada vez está saliendo más toda esta cuestión relacionada a pues los secuestros, al ciberacoso y a todas estas situaciones. Y de alguna manera tenemos que aprender a cuidarnos y a protegernos. Y lo importante de este trabajo es que nosotros conozcamos que existen distintas posturas y ciencias que estudian el fenómeno natural y sus consecuencias a través de información que puede obtenerse en línea. Esos serían como los dos propósitos de las dos actividades que hay que entregar y lo que pretendemos es que interpretemos y analicemos pues distintas formas de representar el conocimiento y esto se hace con los textos que tú revisas en la plataforma
pueden ser desde un punto de vista histórico y en esta información pues nos pueden presentar gráficas, tablas, apoyos estadísticos y es parte de lo que ustedes están revisando como material. Y también lo importante de estos trabajos es que tú reconozcas la diferencia entre lo que es el sentido común, o sea, lo que hemos aprendido por lo que nos platican en casa, los amigos o información que nos llega, ¿verdad? Y la parte del conocimiento científico. La diferencia básica es que esa información que está desde la ciencia, pues es algo que personas que se especializan en un área, en una disciplina, se dan a la tarea de investigar y de validar ese conocimiento, de sustentarlo a través de distintas investigaciones y dista mucho o es muy diferente, si tiene, no es igual a nuestro sentido común, porque pues nuestro sentido común es así como de, pues yo creo, yo pienso, intuyo, me late, ¿no? Que esto podría ser. Entonces, esa es una gran diferencia. Regularmente cuando estamos con los amigos, con gente que conocemos, pues utilizamos este tipo de pensamiento, pero cuando nosotros estamos en un ámbito académico como es este que es la prepa, donde tú estás estudiando, pues regularmente no se emplea este tipo de pensamiento común, sino más bien el pensamiento científico y por eso hay mucha exigencia en los estudios respecto a decir, no, pues es que este autor dijo esto y este otro dijo esto, y entonces podemos comparar e identificar qué pasa con eso que nos estamos encontrando y que gente que se ha dedicado a investigar, pues habla al respecto de un fenómeno. Si tú observas, durante todo este módulo hemos hablado tanto de fenómenos naturales como de fenómenos sociales. Y los fenómenos naturales y los fenómenos sociales, pues nos afectan directamente a nosotros como personas, como seres humanos que vivimos aquí. Y bueno, pues los temas que son punto principal para esta semana, Stephanie, pues tienen que ver con las ciencias sociales y con la sociedad. Y tú me vas a decir, bueno, maestra, ¿por qué con las ciencias sociales? Bueno, pues ya vimos en la semana pasada que la biología, ¿no? Tiene muchas ramas, ¿sí? Y de esas ramas está la ecología y hay muchas que ya tú investigaste la semana pasada. Ahora, ¿verdad? Vamos a revisar lo que refiere a las ramas de las ciencias sociales. Y entre ellas está la sociología, la psicología social, la historia, la antropología, la política, el derecho y la economía. Entonces, eso significa que, por ejemplo, si yo quiero investigar acerca del cáncer desde una ciencia social, claro que sí, hay personas que han investigado, por ejemplo, cuánto cuesta, ¿verdad?, una enfermedad como el cáncer, y eso se refiere a una cuestión económica. O, por ejemplo, ¿no? Podemos investigar o indagar acerca de, pues, todo lo que ha sucedido a lo largo del tiempo acerca de esa enfermedad, y nos podemos ir a la historia al respecto de la enfermedad del cáncer. Y así cada una de estas disciplinas, ¿sí? Han aportado a la parte o a las disciplinas que son, ¿verdad? O que están relacionadas con la biología o con las ciencias naturales. Entonces, si te fijas de alguna manera, todas las disciplinas se complementan y podemos hablar desde uno o desde otro punto de vista. Y es muy válido. Y el otro tema también que es muy importante, que te lo van a preguntar en los cuestionarios que tienes que resolver al final de, de esta semana, ¿no? Ya ves que hay 2 cuestionarios que hay que contestar y que te preguntan respecto al contenido que revisaste en la plataforma, pues es el de la sociedad. ¿Y por qué vamos a hablar de la sociedad? Porque pues aquí, ¿verdad? Todos los que convivimos o participamos, pues estamos normados, tenemos reglas, estamos vinculados por las escuelas, por la educación, estamos vinculados por la forma en la cual, pues,
vamos, venimos, regresamos, nos interactuamos entre todos, también respecto a nuestros pensamientos, respecto a la historia, a las cuestiones individuales y a la cultura. Aquí faltaría agregar un punto muy importante que tiene que ver hoy con la tecnología. Y si te fijas, el trabajo número 6, pues habla de una situación que está vinculada con lo que hoy vivimos como sociedad, que tiene que ver con el acoso, con los feminicidios. Y si te fijas, por una situación, por una persona que está viviendo un problema, pues a todos como sociedad nos implica. Esa es la razón por la cual los temas principales, ¿verdad?, de esta semana tienen que ver con estos dos aspectos, con las ciencias que estudian estos fenómenos y a nosotros como sociedad, cómo de alguna manera pues nos está afectando esto, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué te parece si hacemos la actividad que te estaba comentando? Nada más déjame hacer aquí, a pegar esta pantalla y vamos a realizar esta dinámica. Yo te preguntaría, me gustaría saber, ¿sí? ¿Tú qué opinas al respecto de lo que es una reseña crítica? Entonces, aquí se vale, ¿sí?, que tú me digas lo que hasta ahorita sabes, lo que hasta ahorita, ¿verdad?, has estudiado, has investigado. Aquí no va a haber problema respecto a si me equivoco o no me equivoco. Y te voy a pedir, por favor, Stephanie, que copies esa liga que te acabo de compartir en el chat, ¿sí? Ábrela, por favor, y te va a aparecer una página, ahorita te la voy a mostrar, que se llama Mentimeter, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a escribir o también vas a copiar el código que te estoy colocando ahí en el chat. Con este código tú vas a poder participar. Te voy a enseñar esta página. Está padre porque de alguna manera nos sirve, ¿verdad?, para comentar, para ver qué sabemos nosotros acerca de qué es una reseña crítica. No sé si ya lograste o tienes la oportunidad, Stephanie, para abrir esa página y que entres y que pongas lo que tú piensas acerca de esta pregunta. ¿Qué es una reseña crítica? Hasta ahorita, ¿tú qué has aprendido al respecto de lo que es una reseña crítica? De alguna manera, ¿verdad? Esto que tú vas a anotar aquí como respuesta a esta pregunta nos va a ayudar muchísimo para poder platicar y tú vas a decir, bueno, maestra, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? ¿Cuál es la razón de por qué yo tengo que hablar de la reseña crítica? Ah, no te preocupes, perfecto. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Cuando tú puedas, subes tu respuesta, ¿sí? Si tienes la oportunidad. Pero vamos a platicar de esto que estoy mencionando acerca de la reseña crítica, ¿sí? Entonces, bueno, pues como reseña crítica, porque, bueno, resulta que en el trabajo número 5, ¿sí?, te van a pedir que elabores una reseña crítica. Y parte de las características de una reseña, ¿sí?, cuando nosotros hablamos de qué es una reseña, lo importante es que hablemos de aquellos aspectos que son más importantes sobre una situación. No sé si te ha tocado, por ejemplo, cuando escuchas los chismes o los programas ahí de chismes que existen, o cuando vamos al cine o estamos revisando qué película vamos a ver, regularmente, ¿sí?, viene la sinopsis o lo más importante de la película. Eso precisamente es una reseña. Son los puntos más importantes acerca de una película, de un tema, de una lectura. En el trabajo número 5, pues te piden precisamente que hagas una reseña. Pero, ¿qué crees? Resulta, ¿sí?, que esa
esa información o ese documento, ¿verdad? Que tiene que ver con la reseña, pues tiene características que son importantes. ¿Cuáles serían esas características para que sea una reseña crítica? Bueno, lo primero que tienes que hacer, obviamente, es leer los textos que te están indicando. Regularmente son 2 o pueden ser más. Y entonces, la segunda actividad que tú tendrías que hacer sería elaborar un resumen de ambos textos. Ya que tienes ese resumen de ambos textos, lo que vas a hacer para elaborar una reseña comparativa, ¿sí? Es identificar en qué se parece y en qué se diferencian. Ujú. Ya que tienes eso, si yo me quedara hasta el punto número 3, estaría haciendo una reseña comparativa. Para hacer una reseña crítica, ¿sí? Lo que tengo que hacer es dar mi opinión, voy a poner mi opinión sobre el texto que me parece mejor o el que tenga mayor información. Ujú. Entonces, esa, sí, tendría que ser básicamente la forma en la que debo de construir una reseña crítica. En el trabajo número 5 te piden que elabores una reseña crítica. Entonces, aquí la idea sería que tú leyeras los textos que están presentes, que elabores un resumen de ambos textos, que identifiques en qué se parecen y en qué se diferencian, y al final tú digas, ah, bueno, pues el primer texto tiene más información sobre este y este tema. Entonces, aquí voy a poner, ¿sí?, los pasos para realizar una reseña crítica. Ujú. Espero que esto te sirva, son tips para que puedas entregar tus trabajos. Ya que revisamos este punto, sí, Stephanie, pues estaríamos también hablando de otro aspecto que es muy importante, que también lo maneja uno de los trabajos con los cuales pues vamos a estar revisando, y es este de qué es la multiculturalidad, ¿sí? Y en el trabajo precisamente número 5, ¿sí?, que es este, que es la sociedad contemporánea, pues lo que vemos precisamente es esta tablita que dice: descargue y lee el texto de multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas, e identifica lo que se dice de las siguientes características. Entonces, con esta liga, tú vas a revisar el documento y la idea es que en Word copies este cuadrito y anotes qué es lo que dice al respecto de la diversidad, la multiculturalidad y la globalización. Aquí la recomendación, bueno, pues es que cuando vayas leyendo los sombrees o los subrayes, vas a encontrar algunos párrafos que van a tener estas palabras. Y entonces, bueno, ya tú puedes anotar aquí, ¿verdad?, de qué trata. Y luego dice el siguiente punto, dice: elige 2 ciencias sociales de las siguientes: economía, ciencia política, derecho, historia, etcétera. Entonces, tienes que poner aquí cuáles son esas 2 ciencias que tú elegiste. La economía, vamos a suponer, y el derecho. Luego dice: investiga sobre la multiculturalidad en México desde el punto de vista de las 2 disciplinas que escogiste. Entonces, ¿qué tendrías que hacer aquí? Bueno, pues tendrías que buscar en Google académico un artículo. La sugerencia, ¿verdad?, es que anotes, yo te voy a poner aquí un ejemplo, que anotes y que utilices, ¿sí?,
esta parte del Google académico, me voy a meter para que puedas tú ver, ¿sí? Cómo lo voy a hacer. Y Google académico. Y entonces, ya que entro a Google académico, ingreso y le voy a poner, ¿verdad? De las disciplinas que elegí, le puedo poner el derecho y la multiculturalidad, y vamos a ponerle PDF, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos arroje artículos que yo puedo revisar. Una recomendación, Stephanie, cuando tú encuentres aquí a un lado de este documento, dice HTML, este tipo de documentos no los podemos bajar como tal porque utilizan un código y necesitaríamos de un espacio para que leyera el código. Pero todos los que están aquí que dicen PDF, ¿sí? Son documentos que sí puedes bajar y puedes revisar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, mira, está este que dice, cuando los excluidos tienen derecho, justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad. Entonces, la sugerencia es que selecciones uno, ¿sí? El que tú consideres que te puede ayudar para resolver esa parte. Ya que tienes del derecho, bajas esa información y después de la otra disciplina, dijimos que nos gustaba, vamos a poner la economía y la multiculturalidad. Y si te fijas, volvemos aquí a tener pues varios artículos o varios documentos que podemos revisar, ¿sí? ¿Por qué entramos a este buscador, Stephanie? Bueno, pues entramos a este buscador porque sabemos que los documentos que están en ese buscador son confiables, ¿sí? No los sacamos así nada más de donde los encontramos. La idea es que pues sean documentos que sean confiables. Entonces dice, investiga sobre la multiculturalidad en México desde el punto de vista de las dos disciplinas que escogiste. Ya encontraste esos dos artículos, ya leíste y luego ve lo que viene en el punto 6. Dice, elabora en un máximo de 2 cuartillas una reseña crítica. Maestra, ¿cuánto es 2 cuartillas? Bueno, pues 2 cuartillas son, ¿sí? 2 hojas de Word. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que sí tengo que escribir, ¿verdad? Algo de información mínimo, ¿verdad? Por lo menos se pide una hoja. Y entonces me vas a preguntar, oiga maestra, pero ¿cómo puedo llenar 2 hojas? Si tú haces este ejercicio, lees los 2 textos que sacaste de internet, elaboras el resumen de cada uno. Vamos a pensar que por cada resumen más o menos haces unos 15 renglones, ya más o menos llevas más de 3/4 de la hoja. Y luego pones en qué se parecen y en qué se diferencian ambos textos, pues ya llenaste una hoja. Y el otro cachito de la hoja, ¿verdad? De la siguiente hoja, colocas tu opinión sobre el texto, ¿sí? Y entonces, si tú te fijas, aquí estarías cumpliendo con lo que dice. Elabora en un máximo de 2 cuartillas una reseña crítica sobre el texto de multiculturalidad, justicia social y pueblos indígenas. A ver, con todo gusto. Dice, tengo muchos problemas de internet, pero cuando envíe la reunión grabada, sin duda la veré completa. Muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, Stephanie, no te preocupes. Claro que sí, si ya no te puedes conectar o cualquier cosa, no hay problema. E incluso si tienes chance, pues mañana también puedes entrar. Mañana voy a hablar de la otra actividad con la cual pues podemos seguir trabajando, ¿sí? El chiste es que efectivamente tú puedas revisar qué cosa te sirve o qué cosa puedes hacer para poder trabajar con el material. Y al final, ya para no quitar tanto tiempo,
¿sí? Al final, bueno, pues, ¿qué es eso de la multiculturalidad, Stephanie? Pues es cuando existen, ¿verdad?, personas de distintos lugares y vienen, ¿verdad?, a un lugar o habitan un lugar que compartimos. Vamos a suponer, ¿no?, que aquí en la Ciudad de México, pues vienen personas de pueblos indígenas, de Oaxaca, de Yucatán, de Tlaxcala, y entonces, pues si te fijas, cada estado tiene una cultura diferente y una forma de ser y entender muchas cosas. A eso se llama también multiculturalidad. Eso lo puedes vincular con lo que está en la plataforma. Y bueno, pues yo te preguntaría, ¿tú crees que además de lo que estamos viviendo con nuestra sociedad, con todo esto de la violencia, tú crees que los pueblos indígenas o la gente, ¿verdad?, de los pueblos indígenas que viene aquí a la ciudad también es discriminada? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, ¿no? A veces somos muy groseros, nos burlamos, porque la gente pues habla otra forma o se expresa de otra forma y no habla igual que nosotros, no se visten igual que de nosotros y eso pues realmente es muy feo. Acuérdate, hoy en día pues se habla de aceptar las diferencias. Todos al final somos seres humanos. A lo mejor no somos iguales, ¿verdad? Pero somos seres humanos. Y para concluir esta sesión, ¿verdad? Lo que les recomiendo es básicamente que lo que van a aprender es que las características de nuestra realidad social y contemporánea, ¿sí? Tiene que ver con todos los fenómenos sociales que existen, porque pues esto siempre nos va a poder expresar, nos va a poder ayudar a expresar nuestra postura desde distintas disciplinas, no solamente desde lo que yo veo, desde lo que yo entiendo o desde lo que imagino. Y aquí lo importante es que ustedes reflexionen y se pregunten qué es lo que aprendieron al respecto de este trabajo, de este primer trabajo, que tiene que ver con un tema muy importante que es la multiculturalidad, pero también que con la actividad que ustedes están realizando, están aprendiendo a crear una reseña crítica, a expresar, ¿verdad? Todo aquello que ustedes entendieron, a identificar las ideas principales y las ideas secundarias de un documento y lo pudieron comparar con otro y dar su opinión. Entonces, esto es lo que de alguna manera ustedes están aprendiendo con esta actividad. Pues muchísimas gracias. Yo agradezco muchísimo este tiempo, este espacio. El día de mañana vamos a trabajar con la siguiente actividad que tiene que ver con su trabajo de problemas sociales. Pues muchas gracias por acompañarme, Stephanie. Ojalá pueda revisar la grabación. Te invito a participar en la actividad si puedes, me gustaría muchísimo. Y a todos, por favor, no se les olvide colocar sus aportaciones en el foro Aprendiendo. Recuerden que este es un espacio para que se conozcan, para que vayamos viendo qué es lo que unos y otros entienden al respecto de las preguntas que están planteadas en el foro y además está vinculado con todo esto que nosotros estamos revisando. Yo les agradezco muchísimo su participación, cuídense mucho, ojalá y nos podamos ver el día de mañana. Muchas gracias, hasta luego, que tengan una linda tarde.